Predicando en la segunda carta a Timoteo, capítulo 1. Hoy vamos a revisar los versículos 9 al 12. Versículos 9 al 12. La predicación de este día es corta debido a las otras actividades y por lo tanto vamos a hacer una reflexión acerca de lo que estaba pasando en la iglesia de Éfeso y el llamado de Timoteo para que se quedara en esa iglesia y instruyera y capacitara a los pastores, para que capacitara a los creyentes, a los ancianos, a las ancianas, a los jóvenes, a toda la iglesia. Y esta es la segunda carta que escribe y estaba en un tiempo difícil. Pablo estaba prisionero, estaba en la cárcel a punto de ser sacrificado o a punto de morir. Entonces, cualquiera se puede desanimar en seguir en la obra del Señor. Yo no sé cuántos aquí saben que esta iglesia estuvo en peligro de desaparecer toda para el tiempo de la guerra. 1980 en adelante hubo conflictos difíciles, ¿no? Aquí murió un pastor en esta iglesia y una hermana, ¿verdad? Entonces, qué tremendo, ¿no? El conflicto que pudieron vivir los hermanos en Cristo. Decían, nos vamos de esta iglesia porque aquí está peligroso. Aquí a esta iglesia van a morir todos. Anda una lista negra ahí. Pero siempre hay hermanos que no retroceden. Una hermana con otros hermanos fueron allá a San Salvador a informar lo que estaba pasando, ¿no? Aquí en la comunidad, y entonces se detuvo la matanza. En el tiempo de Pablo estaba peligroso, Pablo estaba preso, Pablo podía morir muy pronto y eso podía desanimar a Timoteo, y le dice Pablo, no te desanimes, activa el don que Dios ha dejado para ti. Y el don de Timoteo, ¿cuál era? Pues el de predicar el Evangelio. Entonces, hermanos, estamos llamados como creyentes a no retroceder, siempre para adelante, ningún paso para atrás. Y vemos entonces, hermanos, que ese era el consejo que Pablo le estaba dando en el versículo 6 a Timoteo: aviva el don que Dios te ha dado. Que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Entonces Pablo estaba animando a Timoteo a seguir en el ministerio, porque las cosas se estaban poniendo difíciles, había persecución religiosa. Los romanos estaban matando a los creyentes y había una persecución para los creyentes, y el mismo Pedro escribe unas cartas debido a eso también, de la situación que estaba viviendo. Entonces Pablo le dice a Timoteo: no tengas miedo, no te acobardes, sigue adelante, no te avergüences de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ni te avergüences de este que te capacitó, te instruyó en la palabra, porque yo soy preso, estoy para ser sacrificado. Entonces Pablo estaba animando a Timoteo, y él le dice cómo desarrollar el don que Dios le ha dado, y lo vimos en los versículos que estudiamos el domingo pasado. Entonces Timoteo podía sentir vergüenza, pero Pablo, la recomendación de Pablo: no te avergüences. El hecho de que estemos en una situación difícil fue la misma que pasó Jesucristo, ¿no? Cuando estaba en el patio Cristo, que estaban allí, ¿verdad?, reunida
para condenar a Cristo. Y Pedro dijo, yo no te niego, Señor. ¿Y qué fue lo que hizo Pedro? Lo negó. Retrocedió Pedro, ¿verdad? Era lo mismo que estaba pasando en el tiempo de Pablo también. Y ese es el ánimo que Pablo le estaba dando a Timoteo. Sufre las aflicciones. Le dice, no, nadie quiere sufrir, ¿no? Nadie quiere tener sufrimiento. Pero el sufrimiento aquí no era por cualquier cosa, era por las aflicciones de predicar el Evangelio, el único mensaje que salva. No hay otro mensaje que pueda salvar. Algunos creyentes los han engañado. De aquí, de esta iglesia, se fue un hermano para otra iglesia. Aquí el hermano ya había sido bautizado, había sido salvo. Y cuando llegó a la otra iglesia, el hermano, allá el pastor le dijo, tiene que levantar la mano otra vez para salvarse. Allá en aquella iglesia usted no fue salvo. Y tiene que bautizarse otra vez para asegurarnos nosotros que usted es salvo. Da risa, hermano. Da risa porque es el hombre que califica, no es Dios. Pero Dios es el que califica, hermano. La Biblia dice que la única manera de salvarse es a través del sacrificio de Cristo, a través de la predicación del Evangelio. Entonces, vamos a ver el propósito eterno de Dios para la salvación. El propósito eterno de Dios para la salvación. Versículo 9. El hermano Antonio lo leyó, pero no lo explicaron porque ya no había tiempo. Entonces vamos a explicar este versículo, es bien importante. Y dice, Él nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad. Lo primero que vemos es que la salvación es la obra de Dios, no las buenas obras del hombre. Porque muchas veces la gente cree que es por las obras que se va a salvar, ¿no? Nadie se salva por obras. La salvación es la obra de Dios. Y la planeó Dios. ¿Cuándo, hermanos? ¿Cuándo planeó la salvación Dios? La planeó desde la eternidad. Es decir, que usted y yo no habíamos nacido, ni pensábamos nacer, cuando Dios ya tenía un plan para el pecador. Entonces, la salvación es la obra de Dios. ¿A través de quién? A través de Cristo, de su Hijo Jesucristo. En Efesios 2, 8 y 9 dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces la obra de Dios es que Él nos envía a su propio Hijo para que nosotros fuéramos salvos por gracia, por medio de la fe. La gracia significa un regalo inmerecido, es decir, que nadie lo merece. No tenemos méritos, no hay mérito humano para la salvación, es decir, nadie tiene mérito. Nosotros tenemos la salvación porque es un regalo, porque dice que esto no de vosotros, pues es un don. Y la palabra don en el griego aquí significa regalo, un don inmerecido de Dios que recibimos. Ese regalo inmerecido, nadie lo mereció. No podemos decir, yo tengo la salvación porque yo soy santo. No es así. Porque yo no peco. Hay algunos hermanos que se atreven a decir que no pecan. Todos los días el hombre, el ser humano peca. Entonces, significa
que la salvación es un regalo que Dios le ofrece al mundo pecador. Y solamente lo recibe el regalo aquel que pone su fe por medio de la fe. Por medio de la fe, que pone su fe en Cristo. Dice, por gracia soy salvo por medio de la fe, el que tiene su confianza en Cristo. Decir la palabra fe significa depender de alguien más. ¿De quién dependemos para la salvación? ¿De quién dependemos para la salvación? De Jesucristo. Porque Él vino a morir en la cruz para salvarnos. Nadie ha muerto por otro para salvarlo. Entonces, hermano, no por obra, es la obra de Dios redentora a través de su Hijo Jesucristo. Tito capítulo 3, versículo 4 al 5. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración, por la renovación en el Espíritu. Dice aquí que nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Las obras de justicia que nosotros creemos que son las obras buenas que podemos hacer, para Dios no son nada. Dios dice que son como un trapo de inmundicia nuestras buenas obras. Ahora, si nos queremos salvar a través de buenas obras, Dios lo ve como un trapo de inmundicia. Pero nosotros como creyentes ya salvos, hacemos buenas obras y Dios las acepta, pero no para la salvación, sino más bien las acepta para un día recompensarlo. Es decir, la fe para darte una recompensa por esa buena obra que hiciste, pero no para salvarte. Y dice que nos salvó por su misericordia. Es decir, la misericordia es recibir lo que yo no merezco. Lo recibo aunque no lo merezca. Esa palabra misericordia. Algunos dicen que significa miseria, pero no es así. Significa recibir lo que yo no merezco. ¿Sí? Ahora entonces, por medio de la regeneración, es decir, por el nuevo nacimiento, por nacer de nuevo. ¿Y cómo es que nacemos de nuevo? Porque ponemos nuestra fe en Cristo y somos salvos espiritualmente en la renovación del Espíritu. Ahora, en Gálatas capítulo 2, versículo 16 dice, sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Aquí está diciendo, está usando la palabra justificado, es ser declarar justo delante de Dios, sino mediante la fe en Cristo. Somos justificados delante de Dios por la fe en Cristo, es decir, por poner nuestra fe en el sacrificio de Cristo. Somos justificados por la fe en Cristo. Ahora, para que seamos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley. Las obras no son aceptadas, puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. Así dice la palabra, nadie. La palabra nadie, ¿qué significa, hermanos? Nadie. No puede ser justificado por las obras de la ley. Algunos dicen que voy a cumplir la ley, voy a cumplir los mandamientos. ¿Y cuáles? Los 10 mandamientos, pero si son 613 mandamientos que tiene la ley. Los mandamientos fueron dados para los judíos, para Israel, pero nunca los pudieron cumplir. Entonces, el llamamiento santo no significa por méritos del pecador, sino el propósito de Dios para salvarlo. El mérito santo es de Dios. Ahora,
Lo segundo que vamos a ver es que nos salvó según su propósito y la gracia. Según su propósito y la gracia. ¿Cuál era el propósito de Dios para la salvación, hermanos? El maravilloso propósito de Dios es el Evangelio. En el Antiguo Testamento no se predicó el Evangelio. Era algo oculto para la gente. Allá había imágenes de lo que significaba el Evangelio, pero no la entendían. Sacrificaban un corderito, rociaban la sangre y Dios estaba satisfecho por la palabra. Hoy en este tiempo la gente no entiende también la palabra Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Es Juan, Marcos, Lucas y Mateo. Aunque están escritos ahí y se le dice los evangelios, no significa que ese sea el evangelio para la salvación, porque la palabra evangelio significa buenas nuevas, buenas noticias. Esa palabra evangelio significa buena nueva o buena noticia. ¿Y cuál es la buena noticia, hermano? ¿Cuál es la buena noticia? Que Cristo murió por nosotros. Es una buena noticia, ¿no? Cristo murió por nosotros, porque nosotros éramos pecadores y estábamos dispuestos, según nuestros pecados, ir al infierno. Estábamos listos para ir al infierno, pero Dios envió a su Hijo Jesucristo y dijo: no es posible que el pecador se pierda. Tú vas a ir a la tierra, vas a cumplir con un ministerio, vas a morir por el pecador y a través de tu muerte vas a salvar al pecador. El pecador lo único que tiene que hacer es poner su fe en el sacrificio que tú vas a hacer. Entonces, hermanos, nos salvamos por el sacrificio de Cristo. Otro pagó por mi deuda. La deuda que yo tenía delante de Dios, otro la pagó. Esa es una buena noticia. La noticia que Cristo murió por nosotros. Esa es la buena noticia. Pero si no hubiera venido Cristo, solo hubiéramos tenido malas noticias, ¿no? ¿Para dónde va? Allá para el infierno. ¿Y va a estar bonito allá? A ver, pero un hombre militar decía: yo no quiero ir a las iglesias, ni quiero ir a estar con Dios, porque ya va a ser muy aburrido. Solo van a estar diciendo amén, gloria a Dios, amén, gloria a Dios. Y allá en el infierno vamos a relajar con los diablos allá. ¿Sí? Pero no, eso no tiene nada que ver, ¿verdad? Allá en el infierno ya la gente va a sufrir, porque el castigo es eterno también. Así como la salvación y la vida eterna es eterno, el castigo eterno para el infierno también es eterno. Imagínese usted en lo doloroso que es que una gota de agua hirviendo le caiga a usted en la piel de su mano, o una gota de aceite hirviendo le caiga en su mano. Lo doloroso que es. Sale a la carrera usted y mete la mano en agua fría para no sentir tan doloroso. Y estos que van a ir al infierno van a estar día y noche por los siglos de los siglos en un lago hirviendo. ¿Va a estar bonito, hermano? Horrible va a estar. Tremendo va a estar. Entonces Dios envió el propósito del Evangelio, que estuvo oculto por el tiempo pasado, pero ahora a través del mensaje de Pablo, que trajo el Evangelio revelado por nuestro Señor y Salvador Jesucristo, Pablo ahora está diciendo que la buena noticia está disponible para todos. Levanten la mano los que son salvos aquí. ¿Habrá alguno que no la levantó? Aquel que no la levantó debería de pensar en esto, ¿no? Cristo le está ofreciendo.
el regalo de la salvación. Solamente tiene que confiar que Cristo murió por usted, que ese sacrificio es quien le perdona los pecados. Eso es suficiente. Ahora, Pablo dice que el mensaje que Dios le encomendó a él fue el Evangelio. Pablo solo predicaba el Evangelio era el mensaje principal. Predicó sobre otras cosas, no doctrinales, pero el mensaje principal de Pablo de llegada en cualquier lugar que iba era el Evangelio. Y eso es lo que hacemos nosotros cuando salimos a evangelizar. Predicamos el Evangelio, porque la intención de Dios es salvar al pecador. Si una persona no es salva, el mensaje que debe de oír es el Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? Dice Pablo, escribiendo la carta a los Corintios, dice que el Evangelio es que Cristo murió por nuestros pecados. Buena noticia. Que fue sepultado como señal de que había muerto verdaderamente, pero se levantó al tercer día, resucitó al tercer día, como señal que la victoria de la vida estaba realizada a través de su muerte y sacrificio y de su resurrección. Cuando Cristo resucitó, estaba diciendo: hay vida eterna, hay vida eterna. Entonces, Pablo dice: pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Pablo predicaba a Cristo crucificado. Ahora, otra cosa que vamos a ver hoy, según este pasaje, es que fue el plan de Dios desde la eternidad. Allí dice en el versículo 9 que fue el plan de Dios hasta la eternidad, o desde la eternidad. En 2 Timoteo 1:9 dice: la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad. Desde la eternidad. Y explicamos qué es la gracia, ¿no? Es el regalo inmerecido que recibimos cada uno. Aquí en Chapeltique tienen una mala costumbre, que la gente hace su celebración, ¿no? Hacen su fiesta y esperan que les lleven regalos, ¿no? Les mandan una tarjetita y con la tarjetita allí, ¿verdad? Y ahora regalo de sobre. Pero cuando están recibiendo los regalos, dice: anotar quién trae el regalo y anotar quién no. A los que traen regalo, nosotros les vamos a mandar regalos cuando nos inviten también. Ya no fue regalo. Ya no fue regalo. ¿Por qué? Porque si alguien me regala a mí y le doy otro regalo, ¿qué le estoy haciendo? Estoy pagando por el regalo que me dio. Le estoy regresando por el regalo. Entonces, un regalo es recibir algo sin pago y sin obligación. Es decir, si alguien me invita a mí, que no espere recibir el regalo, ¿no? Pero que me dé bastante comida, ¿no? Ahora, es que un regalo es sin pago y sin obligación, hermano. Ahora, entonces, ese fue precisamente lo que Dios hizo a través de su gracia. Romanos 4:3, versículos 3 al 4. Vamos a leer este versículo. Romanos 4:3 al 4. Porque ¿qué dice la Escritura? No lo dice el hombre, lo dice Dios. Creyó Abraham a Dios. Oiga bien la palabra que utiliza, creer. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Entonces, hermanos, Abraham creyó en Dios y fue contado como justo,
sin dar nada a cambio. Pero el que obra, dice aquí, el que quiere dar algo para ser salvo, entonces es una deuda que Dios tiene con él. Y Dios no nos debe nada a nosotros. Dios no nos debe nada. ¿Qué le debe Dios a usted? Nada. Nosotros le debemos todo a Dios. Ahora, entonces dice que el salario no se le cuenta como gracia, sino como deuda. Entonces, otra de las cosas que tenemos que ver hoy es quién trajo la gracia. ¿Quién trajo la gracia? Segunda Timoteo 1:10 dice, pero que ahora ha sido manifestado por la aparición de nuestro Salvador, Jesucristo. ¿Quién trajo la gracia, hermano? Jesucristo. Trajo la gracia. Ese regalo inmerecido la trajo Cristo. La trajo, Dios lo envió y Cristo la trae. En Juan capítulo 1, versículo 17 dice, pues la ley por medio de Moisés fue dado, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Entonces, hermanos, la gracia no depende del hombre, depende de Dios. Es un regalo de Dios para el pecador. El pecador solamente tiene que reconocer que es pecador y que necesita un Salvador y que necesita la gracia y que necesita la buena noticia del Evangelio, que Cristo murió por él y que fue sepultado y que resucitó como garantía de la salvación y la vida eterna. Pero también nos dice el versículo 10 que Jesucristo, Él quitó la muerte. Él quitó la muerte. Miren qué bonito, ¿verdad? Él quitó la muerte. Pero usted puede decir, hermano, pero todos los días pasan para el cementerio, ¿eh? Es que no se trata de la muerte física. Todos vamos a morir algún día, físicamente, ¿verdad? Nadie, ¿verdad? Nadie piensa igual a la anciana aquella que dijo, ¿verdad? Algún día todos nos vamos a casar cuando estamos en los casamientos, ¿no? Hasta ella se incluía, algún día todos nos vamos a casar. Pero cuando pasó un muerto, dije, algún día todos van a morir, dijo, no se incluyó a ellos. En ese evento de la muerte todos debemos de incluirnos, hermanos. A menos que Cristo viniera esta noche y se arrebatara la iglesia y nos vamos sin morir, ¿verdad? Con cuerpos glorificados y transformados. Pero de que morir, vamos a morir algún día, porque ese fue el problema del huerto del Edén. Dios le dijo a Adán y a Eva, no coman del fruto del bien y del mal, porque si comen, van a morir. Entonces, el castigo el problema no era solo la muerte física, sino también la muerte espiritual. Dos tipos de muerte. Entonces, ¿qué clase de muerte dejó sin efecto Jesucristo, hermanos? La muerte espiritual. La muerte espiritual. ¿Qué es estar muerto espiritualmente? Todos nacemos muertos espiritualmente. Significa estar separado de Dios. Pero usted puede decir, pero yo voy a la iglesia, hermano, yo me congrego, pero ya confío en Cristo. Porque eso deja sin efecto la muerte espiritual. Si usted viene a la iglesia y no ha confiado en Cristo, usted sigue siendo muerto. Está muerto espiritualmente. Porque espiritualmente uno se salva a través de creer en Cristo y el sacrificio que hizo en la cruz. A través de eso es que queda sin efecto la muerte espiritual. Y aquel que cree en Jesucristo es salvo. Y tiene vida eterna. Y ya no puede morir eternamente, porque la salvación la obtuvo a través de creer en Cristo. Y la vida eterna a través de creer en Cristo. Y ya no es espiritualmente muerto.
Allá en la calle todos los días, la gente va y viene, y usted mira grupos de gente por todos lados, y yo a veces me pongo a pensar, la gente que anda para arriba y para abajo, ¿cuántos serán salvos y cuántos no? Y los que no son salvos, que andan para arriba y para abajo, pero están muertos ya. ¿Por qué? Porque no han confiado en Cristo, están muertos espiritualmente. Para quitar la muerte espiritual necesitamos confiar en el sacrificio de Cristo, porque eso es lo que dice precisamente Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces todo aquel que es pecador y no ha confiado en Cristo está destituido de la gloria de Dios, de la presencia de Dios. No puede estar en la presencia de Dios. Ahora entonces, de esa manera Cristo quitó la muerte a través de su propia muerte y a través de confiar en Él. Esa muerte espiritual queda abolida. Para todos aquellos que hemos confiado en Cristo, ahora ya no estamos muertos espirituales, estamos vivos espiritualmente. Amén, hermanos. ¿Le gusta oír esa cosa? Eso debe de ser una alegría para todo creyente, saber que ya no está muerto espiritualmente. Ahora entonces, veamos en el Romanos 5:10 dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Entonces Cristo dio su vida para que nosotros pudiéramos ser salvos. Éramos enemigos de Dios, estábamos separados de Dios, pero a través de la muerte de Cristo Él nos reconcilió y nosotros solo pusimos la fe en Él. Ahora veamos en el versículo 10 también, y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Ahora sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. La vida eterna es la inmortalidad, hermano. No vamos a morir espiritualmente ya. No podemos ir al infierno ya. Aunque usted se porte mal y es malo, siendo creyente, ya no puede ir al infierno. No se alegre, porque si se porta mal y hace cosas malas, Dios no está contento. Pero ya no puede ir al infierno, porque ya lo sacó de él. Lo que es un hijo desobediente. Ahora, ¿qué? Entonces Pablo está hablando de la vida eterna cuando sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, es decir, por el mensaje del Evangelio. Salimos de la oscuridad, de las tinieblas y vamos a la luz eterna. Es decir, que el mensaje del Evangelio es quien nos da la claridad de la luz. Por Cristo Jesús, quien murió en la cruz del Calvario. Ahora, entonces, vemos que fue Pablo enviado como apóstol a predicar y enseñar el Evangelio. Versículo 11, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Pablo fue a predicar y era apóstol y maestro de los gentiles. Él capacitó, les instruyó a ellos, les habló del Evangelio y de toda la sana doctrina que nosotros aprendemos a través de la Escritura. Entonces tenía el don de predicar, tenía el ministerio de apóstol, tenía el don de enseñar. Nosotros, Dios nos ha dado dones también. Y necesitamos ponerlo al servicio del Señor. Todos tenemos un don. Nadie puede decir que yo no tengo don de nada, hermano. No. Dios se lo ha dado, solo necesita descubrirlo. ¿Cuál es el don? ¿Sí? Algunos tienen el don de hablar. Pero cuando digo el don de hablar, no significa que hablar de otros, no. Hablar significa lo que estoy haciendo aquí, de predicar, enseñar.
Y entonces tenemos que usar ese don. Tenemos que usar ese don. Y algunos tienen el don de dar. Son aquellos que dan sin andar pensando de dar. Me va a faltar este dólar para el pan. No lo dejan, ni un solo se va y dan. Tienen el don de dar. Y no andan pensando mucho para dar. A algunos les cuesta, a otros tienen el don de servir. ¿Qué cosita dice de veces, no? Y andan sirviendo. Bien. Pablo tenía el don de predicar y él usaba ese don y lo quería poner en práctica siempre. A los griegos les dijo, a los romanos les dijo, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio, también a vosotros que estáis en Roma. Tenemos que tener pasión como Pablo de predicar el Evangelio, no descuidar ese don que Dios nos ha dado, ir y hablarle a la gente del Evangelio, ese mensaje de salvación para que la gente no se pierda y vaya a la condenación eterna. Igual que Pablo, soy deudor. Cuando veamos una familia que no es salva, soy deudor, voy a ir y le voy a predicar el Evangelio, le voy a mostrar la gracia de Dios. Así, Pablo era apasionado por predicar y enseñar. Entonces, muchos de nosotros nos falta eso, ¿no? Por eso Pablo le está diciendo a Timoteo, aviva el don que hay en ti. Ustedes saben, hermanos, que si los leños que están encendidos están separados, el fuego te apaga. Para poder que el fuego esté encendido, tienen que estar los leños unos sobre de otros y el fuego se aviva. Entonces, el Señor quiere que igual que esos leños están unos sobre otros, nosotros estemos encendidos también. Estemos encendidos con ese mensaje del Evangelio y de la gracia. Versículo 12, y con esto terminamos. Por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Qué maravilloso, hermano. Ya lo tenían a Pablo en la cárcel, ahí amarrado con cadenas, ¿no? Y decía, no me avergüenzo. Igual a un cipote necio allá por mi pueblo. No pelees, le decía, no, yo voy a pelear. Te van a pegar, digan que me peguen, pero yo voy a pelear. Necio, queriendo pelear. No, hombre, te van a pegar, aunque me peguen, voy a pelear. Y Pablo decía, aunque me maten, pero yo no me avergüenzo. Yo sigo predicando el Evangelio. Y en la cárcel predicaba el Evangelio. Alguien puede decir, aquí no hablemos, porque aquí mira están las autoridades aquí. No, y hasta ellos les hablaba del Evangelio, ¿no? Le predicó a reyes, y le predicó a los oficiales, le predicó a toda gente. Y él no se callaba, no se quedaba. A eso había sido enviado. Y Pablo dice, no me avergüenzo porque yo sé a quién he creído. ¿A quién ha creído usted, hermano? A Cristo Jesús. Él no lo va a dejar estar avergonzado. Porque lo que Cristo vino a hacer es lo más maravilloso que hay en el mundo. La salvación y la vida eterna, Él se la ha entregado a usted. Y debemos ser agradecidos con el Señor. Y dice que es poderoso para guardar mi depósito. Pablo decía, si muero no importa. Si muero no importa. Porque yo sé que cuando en la resurrección de los muertos, cuando Cristo nos levante, allí voy a estar yo. Allí va a estar usted, hermano, cuando Cristo nos levante. Y cuando diga, aquí estamos por la victoria de Cristo en la cruz y por la resurrección de los muertos, aquí estamos como creyentes, estamos vivos y eternamente con Cristo Jesús. Amén. Entonces, hermanos, terminamos diciendo que en esta reflexión, que la salvación no es por obras, es por lo que Cristo hizo en la cruz.
es por la muerte, el sacrificio de Cristo en la cruz. Nos salvó según su propósito, no el propósito del hombre. Jesucristo quitó la muerte y la separación de Dios y el hombre a través de su propia muerte, entregando su vida para rescatar al pecador. Y nos dio la vida eterna. También Cristo quitó la muerte y también trajo la vida eterna. Y esa es la garantía por la cual nos animamos y estamos aquí, porque un día si morimos nos vamos a levantar con Cristo. Amén. Nos vamos a levantar con Cristo. Pablo fue enviado a predicar como apóstol y maestro de los gentiles, y nosotros debemos de continuar lo mismo, predicando el Evangelio de Cristo a otros que no son salvos. Esa es la maravillosa gracia que Dios nos ha dado, y por lo cual en esta mañana nos gozamos sabiendo que la salvación no pertenece al hombre, sino pertenece al Rey de Reyes y Señor de Señores. Por Dios de toda gracia y misericordia.